Estamos listos para acompañarte al final de tu día. Queremos reflexionar contigo sobre tus relaciones personales, tu familia, tus emociones, tu vida. Te invitamos a que te quedes y juntos construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a su manual de vida, lugar de reflexión donde tu participación es fundamental. Tú nos ayudas a escribir cada capítulo de este manual. El tema que tenemos para ahora está relacionado con lo que es la autoestima. Estamos ahorita en la temporada de cómo construir nuestra personalidad. Y desde luego que la autoestima es una de las partes más importantes. A veces no tenemos claro, no sabemos claro qué es, qué significa, cómo se mueve, qué nos va a generar esto. ¿Tú cómo piensas que está tu autoestima? ¿Te sientes seguro la mayor parte del tiempo? ¿Qué es lo que propicia que una persona se sienta segura o insegura en determinadas situaciones? ¿De dónde viene la seguridad? ¿Qué piensas? Comunícate con nosotros, tenemos un libro para ti. Si te comunicas a los teléfonos 3811-364 y 3811-0415. La autoestima, desde luego, y a veces no lo tenemos muy claro, es esa característica que viene y que se va generando y creando a lo largo de la vida y que hay personas que la van desarrollando de una manera natural y otras personas se quedan atorados con esa estima. Tiene desde luego tres componentes fundamentales que tienen que ver, uno de ellos tiene que ver con lo que es la seguridad. ¿Qué es lo que hace que una persona se sienta segura? Y a veces no tenemos claro que la seguridad de una persona tiene que ver con los recursos. Una persona que tiene recursos se siente más segura que una persona que no tiene recursos. A veces nos preguntamos, ¿qué es que tenga recursos o que no tenga recursos? Es como, por ejemplo, una persona. Como recurso podemos decir que es una persona que ha trabajado con la voz y sabe cantar, y entonces en el momento en el que llega a una reunión probablemente él perfectamente se puede levantar a cantar porque tiene ese recurso. Podemos pensar que una persona que ha desarrollado una habilidad dentro de él probablemente se sienta más segura al hacerlo. Una persona que ha desarrollado la habilidad deportiva, en el momento en que se juntan los amigos y se ponen a jugar probablemente o fútbol o tenis, él va a participar. ¿Por qué? Porque se siente seguro. ¿Qué pasa con una persona que no se siente seguro? Una persona que no se siente seguro, lo primero que va a hacer es probablemente dar un paso atrás, esperarse. Decir, ¿sabes qué? Yo paso, realmente no tengo ganas, no me siento bien. Existe una resistencia a dejarse fluir. ¿Tú qué haces cuando vives una situación en la que no te sientes seguro? ¿Lo ves como una oportunidad? ¿Te das cuenta de que a lo mejor te podría ser muy útil trabajar con esa característica para hacer las cosas diferentes? ¿Cómo qué? Como por ejemplo hablar en público. Y a lo mejor no sabes qué significa hablar en público o no sabes cómo lograr hablar en público de una manera más clara, de una manera más tranquila, y entonces prefieres evitar esa situación. Y no te das cuenta que es como si estuvieras ahí generando una puerta que cada vez que se abre te genera un gran miedo, un vacío. Te hace chiquito, pequeño. En el momento en el que tú decides, pues yo me gustaría aprender a hablar en público, estás enfrentando una situación. Tú te das cuenta cuáles son los miedos que tienes, porque a veces no tenemos claro. Una persona va caminando hacia su seguridad en la medida que va trabajando sus temores. Y desde luego que todos tenemos temores. ¿Por qué? Por la educación que tuvimos, por las experiencias que vivimos en la infancia, por cómo nos fuimos sintiendo. Tú imagina que vivimos en una vida donde sin querer, la única situación de la que podemos estar seguros es de que nos vamos a morir. Esa es la situación de puedes dar por sentado y puedes estar seguro que se va a dar. Todo lo demás no sabes cómo se va a dar. Es más, no sabes cuándo va a llegar ese momento. Hay personas que pueden recibir el mensaje de que, o la información de que tienen una enfermedad, que tienen cáncer o una enfermedad terminal, e incluso así no saben en cuánto tiempo van a morir y nadie les puede afirmar que tiene 6 meses, tienes 5, tienes 8. En realidad no saben todavía claramente qué pasa con esto. Pueden asumir y calcularlo más o menos. Pero ¿qué pasa en el momento en el que a esta persona le dijeron que su papá tenía una enfermedad terminal y que probablemente le quedarían como 8 meses de vida?
Y sin embargo resulta que pasaron los 8 meses y el papá seguía vivo, y sin embargo la mamá, como a los 7 meses, tuvo un derrame cerebral y en ese momento ella quedó ahí. ¿Qué es esta seguridad? ¿Quién puede decir que el tiempo es algo que tenemos comprado o manejado? ¿Y qué cosas? ¿Le tenemos miedo a la muerte? ¿Le tenemos miedo al abandono, al rechazo, a la crítica? ¿Cómo vivimos esta parte? ¿Tú cómo la vives? ¿Qué tan seguro te sientes y qué tanto has aprendido en esta vida a trabajar con tus miedos, con tus temores? Tenemos un libro para ti. Comunícate al 38 11 36 4 y 38 11 04 15. En un momento regresamos al único espacio de conciencia en la radio. Quédate con el Dr. Echegaray en Manual de Vida, solo por Éxtasis Digital. Agradecemos que te hayas quedado porque esta es una gran oportunidad de reflexión sobre el rumbo de tu vida. Este es el Manual de Vida con el Dr. Echegaray. Comunícate al 3811 3064 y 3811 0415. Gracias que siguen con nosotros. Desde luego que estamos hablando de el tema de la autoestima. Y estamos comentando que la autoestima tiene 3 componentes. Estamos hablando del primero, que es fundamental, que es la seguridad. ¿De dónde viene la seguridad? Viene de 2 elementos fundamentales. Una es la aceptación y la otra son los recursos. ¿Qué significa la aceptación? La aceptación tiene que ver con que una persona puede aceptarse como es. Cuando no me gusta como soy, cuando me estoy criticando, cuando me veo mal, cuando yo mismo soy mi peor enemigo, muy probablemente lo que hago es empiezo a desarrollar una falta de seguridad. Y los recursos, que los recursos hablábamos antes del corte, que es cuando una persona tiene un miedo. Cuando una persona se siente inseguro al enfrentar algo es porque cree que no tiene recursos, y en el momento en el que toca ese miedo o esa inseguridad, la persona podría pensar, ok, esto es lo que tengo que hacer. Tengo que aprender, tengo que desarrollar una nueva actitud, tengo que desarrollar una nueva habilidad para poder enfrentar esta situación. Una persona tiene probablemente que defender un punto en la empresa en el que está y probablemente se siente inseguro al decir es que no sé si voy a poder defender este punto o no. ¿Cómo desarrolla uno recursos en esa situación? Y te diría probablemente no tienes claro, pero a lo mejor no estás sabiendo, primero, cómo poner límites. Segundo, a lo mejor no estás sabiendo cómo poder hablar de una manera coherente, congruente lo que quieres para armar de una manera lógica el punto que quieres presentar. Y esto desde luego que se puede aprender. Pero la parte importante es que mientras tú no lo veas, entonces prefieres darle la vuelta y prefieres evitar discusiones, prefieres evitar decir lo que piensas y en ese momento sin querer te vas encerrando en ti. Una persona que va desarrollando la seguridad es una persona que con el tiempo aprende a saber lo que sí quiere. Una persona insegura con frecuencia lo que va manejando habla de lo que no le gusta, habla de lo que no quiere, habla de las cosas desde el punto de vista de lo que no quiere hacer. Una persona así se convierte en una persona negativa, pesimista, va viendo, oye, ¿quieres ir? No, fíjate que no me gusta. ¿Y qué quisieras hacer? Pues no sé, pero eso no lo quiero hacer. Yo no se queda pensando cómo. El enfoque de vida más importante es que una persona tenga claridad sobre qué hacer, qué le gusta, qué considera que es lo bueno para su vida, lo bueno para enfrentar situaciones y en el momento en el que él tiene claro, a mí me gustaría lograr tal cosa, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer aquello, la persona se mueve a querer lograrlo. Cuando tu enfoque es un enfoque pasivo, un enfoque negativo, entonces tienes muy claro lo que no quieres, lo que no te gusta. Y cuando escuchas a alguien que está proponiendo cosas, ay no, qué flojera, no, eso tampoco. Que sí, una persona toma un enfoque positivo en el momento en que empieza a darse cuenta y a aprender que tiene que descubrir qué cosas sí quiere en su vida. Y esto tiene que ver con la autodeterminación, con la individualidad, tiene que ver con la autoestima. Una persona que empieza a hablar de lo que sí quiere es una persona que empieza a moverse en la vida hacia lo que quiere hacer. Cuando tú dices, ¿qué quisieras de tu negocio? Pues quisiera que no tronara, quisiera que no quebrara, quisiera... ¿Y dónde está lo que sí? La mayoría de las veces a lo mejor no tenemos claro, pero nuestra forma de responder tiene que ver con evitar cosas más negativas en vez de empezar a pensar en positivo.
Me gustaría que mi negocio fuera exitoso, que tuviera muchos clientes, que pudiera vender mucho, que estuviera contento con eso, que pudiera ser feliz, que pudiera manejar las cosas. Y esto, desde luego, haría que el movimiento de tu energía sea completamente diferente al momento que tú lo estás enfocando en un logro, en una meta. En ese momento, todo lo que hay dentro de ti se mueve a conseguirlo y verás qué diferente va a ser. ¿Tú eres de las personas que dicen no? ¿Que saben claramente lo que no quieren, pero no saben cómo defender, pelear y luchar por lo que sí quieren? Aprende que es simplemente un cambio de actitud. Tiene que ver con la autoestima y desde luego tiene que ver con esta parte fundamental de la individuación. Una persona que se ha individuado es una persona que empieza a estar más en contacto con lo que su individualidad dice y con lo que él quiere, siente y piensa. Cuando nosotros pensamos en la autoestima, a lo mejor no lo tenemos claro, pero una persona que tiene una buena autoestima normalmente es una persona que tiene una buena imagen de sí mismo. Tiene una buena imagen de las capacidades que tiene, pero no es solamente fantasioso, sino de las capacidades realistas, de las cosas que puede lograr. Es una persona que probablemente no necesita la aprobación de los demás. Le gusta y puede ser satisfactorio escuchar la aprobación de los demás, pero no la está buscando continuamente y no deja de hacer cosas para que los demás lo aprueben. O evitar que los critiquen. Cuando ponemos nuestra energía al servicio de los demás, nuestra autoestima está muy mal. Una persona con autoestima adecuada muestra sus sentimientos y emociones. Puede hablar de ellos, los expresa, se siente bien diciéndolos. Una persona con una autoestima baja se siente inseguro hablando de sus emociones, de sus sentimientos. No sabe cómo decir lo que siente. ¿Cómo puedes relacionarte con los demás y manejar una relación más cercana si no puedes decir cómo te sientes? Si no puedes decir ni siquiera estoy triste, fíjate que lo que me estás diciendo hace que me sienta incómodo cuando no puedo ni siquiera hablar de cómo me siento. Una persona con una buena autoestima afronta la vida y los nuevos retos con optimismo. Ve como si los nuevos retos son una oportunidad de mejorar, de enfrentar situaciones, de cambiar, de superar los miedos, de asumir nuevas responsabilidades, de comprometerse. Una persona con autoestima alta, los nuevos retos los ve como la parte de la vida que le gusta enfrentar. Una persona con autoestima baja trata de evitar nuevos retos, nuevas situaciones, nuevas que él ve como amenazas y entonces trata de mantenerse en su área de confort sin moverse de ahí. Una persona que no se mueve del área de confort es una persona desde luego que tiene una autoestima baja. Una persona con buena autoestima se comunica con facilidad. Sabe cómo hablar a los demás, se puede comunicar con cualquier persona, en el elevador, en la calle, en una tienda, en cualquier lugar y puede tener un intercambio. Y puede tener un intercambio bueno, positivo con las personas que le rodean. Es una persona a la que le satisface la relación con los demás. Valora la amistad y normalmente es una persona que tiene iniciativa para dirigirse a la gente. ¿Tú cómo eres? ¿Ni siquiera te atreves a saludar a los demás continuamente? ¿Prefieres voltear la cara y hacer como que la Virgen te habla para no saludar a las personas que pasan por ti? Si alguien te mira o se te queda viendo, ¿puedes saludar y decir buenas tardes? ¿Puedes ser amable? ¿No sabes cómo manejar esta parte? Todo esto tiene que ver con la autoestima. Una persona con buena autoestima también, déjame decirte que una de las cosas importantes de la vida es la frustración. Frustración es aquello cuando nosotros queremos lograr algo y la vida nos dice no y no podemos lograr lo que queremos. En ese momento aparece la frustración. La frustración genera coraje, enojo, ira. Una persona con autoestima alta normalmente conecta este enojo de la frustración a esa parte creativa y encuentra nuevas formas de resolver, cómo moverse, se hace innovador, desarrolla cosas, hace nuevos proyectos. Una persona con una autoestima baja en el momento en que enfrenta la frustración y aparece la ira, la conecta a esa parte destructiva y se convierte en una persona destructiva. Entonces, en vez de crear, destruye, explota, hace berrinches, cae en la ira que no lo lleva a ningún lugar. Y al revés, utiliza simplemente la ira como para descargar en vez de darse cuenta de que ese enojo, de que esa ira que podemos sentir dentro, que es la misma fuerza, puede ser conectada a través de la creatividad en un nuevo proyecto para lograr
y perseverar con las metas. A veces no tenemos claro porque la autoestima ni siquiera nos hemos preguntado por cómo la vemos, sino la autoestima pensamos que es algo que ahí está y que punto. Y bueno, pues fíjate que a mí me tocó como si nos tocara una autoestima baja o alta. Todas las personas tenemos que trabajar con estima. Y tener que trabajar con estima es día a día, tenemos que ir viendo qué cosas nos limitan. Lo que más nos limita es el miedo. Por eso el primer aspecto relacionado con la autoestima es la seguridad. Cuando tú te mueves del miedo a la seguridad, las cosas cambian. Y no quiero decir que desaparezcas todos los miedos, porque los miedos implican en muchos aspectos protección. Un miedo te ayuda a prevenir. Pero hay miedos absurdos, miedos tontos, que tienen que ver con un futuro a lo mejor que tu mente te está presentando y poniendo y te diría, no es real. Un miedo real, desde luego, es cuando yo escucho que voy a entrar a una calle y hay un perro ladrando en una casa, pues puede ser que yo ese miedo diga, tengo que cuidarme para que no vaya a morder un perro. Pero en el momento en el que yo inicio un proyecto y lo que estoy haciendo para poder iniciarlo es pensando en las consecuencias nefastas de iniciar ese proyecto, yo solo lo estoy saboteando desde antes de que empiece. En el momento en el que no sé cómo manejarlo, yo mismo estoy bloqueando esa parte. Cada vez que nosotros manejamos ese miedo a través de la imaginación y lo proyectamos en la vida, es un invento terrorífico que hace que te quedes paralizado y que no sepas cómo manejar las cosas. ¿Tú cómo piensas que te relacionas con tu estima? ¿Te has dado cuenta qué importante es trabajarla? ¿Buscas trabajarla contigo, con tus amigos, en tu familia? ¿Qué has hecho con la autoestima? ¿O consideras que es algo que te tocó y que ahí está y tengo una mala estima, pero ni modo, así soy? ¿O verdaderamente trabajas? ¿Usas los errores como una fuente de inspiración extraordinaria para aprender de cada error, para encontrar detrás de cada error una puerta hacia el éxito, hacia el logro, hacia nuevos recursos? ¿Cómo ves la vida? ¿Tu enfoque es pesimista? ¿Es optimista? ¿Te mueves a lo que quieres? ¿Simplemente prefieres quedarte paralizado porque consideras que la vida es como un pantano en el que más te mueves, más te hundes? ¿Tú qué haces? Comunícate con nosotros, tenemos un libro para ti al 3811 364 y 3811 0415. Hacemos una pausa y regresamos. Escuchas un programa de reflexión lleno de entusiasmo, un lugar en la radio para construir un manual de vida con el Dr. Echegaray por Éxtasis Digital. Regresamos. Agradecemos que te hayas quedado porque esta es una gran oportunidad de reflexión sobre el rumbo de tu vida. Este es el Manual de Vida con el Dr. Echegaray. Comunícate al 3811-3064 y 3811-0415. Ahora es momento de escucharte, de construir este manual juntos. Estas son tus preguntas y queremos ayudarte a encontrar una respuesta. Gracias que sigues con nosotros, gracias que nos acompañas, ya sea en tu automóvil, en tu oficina, en tu hogar, y gracias que te comunicas. Gracias a tu comunicación vamos nosotros construyendo este manual de vida. Estamos ahorita entrando en la temporada de lo que es el desarrollo de la personalidad. En el desarrollo de la personalidad y estábamos hablando ahora de lo que es la autoestima. Un radioescucha se comunica y nos dice: tengo 34 años, no soy casado, sufro de sobrepeso y eso me afecta mucho. Mi familia me critica porque no me caso y porque no formo una familia si ya tengo edad. ¿Cómo puedo tener una mejor aceptación con mi persona? Desde luego que una de las cosas fundamentales con la estima tiene que ver primero, una estima baja, con la imaginación que hacemos de ser otra persona o comportarnos como otra persona. Uno de los problemas que manejamos hoy en día es que la mayoría de las redes nos pueden permitir utilizar una información ficticia, una fotografía de cómo no somos, una forma de describirnos como si fuéramos otra persona, tratando de maquillar lo que somos. Y lo primero que diría es, a esta vida nuestra misión más importante es convertirnos en nosotros mismos. Cuando tú vas hablando de esta parte del sobrepeso, desde luego, el sobrepeso, y más cuando dices que te está afectando mucho, es como si tú estuvieras pensando que tienes posibilidades de ser una persona delgada en principio.
Y entiendo que probablemente has iniciado cualquier cantidad de dietas y no lo has logrado. Y te diría, no se trata de abandonar, ¿por qué? Pues porque creo que es importante desde luego que busques hacer algo con tu peso. Pero una de las cosas primeras y muy importantes es, tienes que trabajar en la aceptación. Si tú no puedes lograr aceptarte a ti mismo como eres, estamos en problemas. Porque la aceptación tiene que ver, ok, este es el cuerpo que me tocó. Un cuerpo más robusto, más pesado. Un cuerpo que ha ido creciendo. A lo mejor no tienes claro que de alguna forma tu cuerpo te está hablando de algo que no has puesto atención. Con frecuencia cuando encontramos vacíos en nuestra vida, vacíos en nuestra personalidad, buscamos llenar esos vacíos con el cuerpo instintivo. Y el cuerpo instintivo tiene que ver desde luego con dormir, con comer, con beber. Y este cuerpo instintivo va haciendo que si no nos damos cuenta, vamos desde luego aumentando el peso. Vamos desde luego teniendo problemas de obesidad. Y lo primero que tendríamos que hacer es darnos cuenta por qué es por lo que sentimos ese vacío que tenemos que llenar con comida. ¿Por qué aparece esa ansiedad de la que no me doy cuenta? Y trabajar con ello tiene que ver primero con descubrir qué está haciendo que me sienta ansioso. Y segundo, ¿qué es ese vacío? ¿Por qué no le estoy encontrando sentido a mi vida? ¿Qué cosas tengo que cambiar? En mi actitud, en mi forma de ver la vida. Y en el momento en el que tú vayas cambiando esto al mismo tiempo que vas aceptando la situación en la que estás, verás que te va a ser mucho más fácil que tu cuerpo empiece a expresar una forma más sana, más saludable. Pero si tú cada vez que te miras al espejo o evitas mirarte al espejo o evitas el contacto con los demás porque te cuesta mucho trabajo o te da vergüenza o temes que te vayan a criticar, en ese momento tú lo único que vas a hacer es encerrarte en ti y desde luego que la comida puede ser una fuga en la que te vayas. No se trata nada más de quitar la comida, sino se trata de aprender de qué manera estás usando la comida para llenar un vacío que pertenece a otro lugar. Un vacío del corazón, un vacío del alma, un vacío en el sentido de vida. Y que esto mismo está generando esto. Cuando tu familia dice, ¿por qué no me caso? Pues desde luego que me imagino que con ese sobrepeso te debe dar mucha vergüenza acercarte a las mujeres, acercarte a una chica, poder hablar con ella. Y te diría, tiene que ver desde luego con la no aceptación. Es como si creyeras que solamente las personas robustas y de gimnasio se casan, solo ellos tienen novias. Claro que no. ¿Por qué? Porque hay muchas otras cosas además del cuerpo. Existe también la actitud de vida, existe la mente, las emociones, un buen corazón, una persona amable, una persona atenta. Existen tantas cosas a través de las cuales la personalidad puede manifestarse. Si tú estás muy centrado en tu cuerpo y te avergüenzas de él, el problema que tenemos que trabajar es primero quitar a esa vergüenza para empezar a aceptarte como tú eres. ¿Tienes un problema de sobrepeso? Sí, claro que sí. ¿Y tú vas a centrar tu personalidad en tu peso o prefieres centrar tu personalidad en las características que sí te das cuenta y que son buenas en ti? En un buen corazón, en una persona amable, en una persona que ha leído, que se ha hecho culta, en una persona que sabe conducirse, que sabe acercarse a los demás, que sabe. Cuando tú vas viendo que hay muchas otras características que van a conducir a una persona a mostrarse como alguien valioso, entonces te vas a dar cuenta de que tu peso, el peso de tu personalidad no debe de estar en tu cuerpo. El peso de tu personalidad debe de estar en tu corazón, en el alma, en tu mente, en los recursos que sí tienes, en las cosas para las que eres bueno. Si tú centras tu atención en el cuerpo, probablemente vivas avergonzado, y una persona avergonzada se encierra y no sabe cómo manejar las cosas. Otro radioescucha nos dice, mi hija está en secundaria, es una niña robusta para su edad y sus compañeros se burlan de ella. ¿Cómo puedo hacer para que mi hija tenga más seguridad en ella misma? Desde luego que, y sobre todo en la secundaria es cuando las niñas viven una época terrible porque es la época de la pubertad y en la pubertad la mayoría de las niñas hacen grupos de intriga, donde para entrar a ese grupo necesitas pasar cierto tipo de cosas, necesitas ser aceptada.
Y hay diferentes grupos. Y el grupo de las populares, el grupo de las no tan populares, el grupo de las otras, y va viendo diferentes grupos que incluso pueden estar en pugna unos con otros. Y es casi como si fueran clubes exclusivos donde no permiten que las niñas se muevan. Cuando tu niña está viviendo en la escuela el que se burlen de ella, probablemente, cuando hablas tú de seguridad y tienes razón, tiene que ver con que a tu hija le está costando mucho trabajo poner límites, darse a respetar. Y el darse a respetar tiene que ver no solamente con esa parte donde decimos, es que ella respeta a todos sus amiguitos. No, tiene que aprender a poner un límite, tiene que aprender a decir no, tiene que aprender a plantarse ella para poder decir a los demás, no me gusta lo que me dices, no me gusta cómo me estás hablando, y no simplemente diciendo, ¿sabes qué? Te voy a acusar con la maestra, le voy a decir. En esas alturas de la secundaria esto no sirve. Esta parte me parece importante. Cuidar que tu hija aprenda a poner límites, a darse a respetar, es fundamental. Si no se da a respetar en el contacto con los demás, va a tener problemas en la sociabilización y cada vez van a ser mayores. Poner límites es enseñarla a tocar esa parte de su carácter, esa parte del enojo que le ayuda a plantarse en ella y decir, no me hables así, no me trates de esa forma. Y saber cómo poner distancia después de decir eso. Enséñala a manejar respeto. Está en una etapa muy susceptible y creo que puedes ayudarla mucho. Es momento de comenzar a escribir juntos un manual de vida. Comunícate ahora, queremos saber tu opinión. Teléfonos en cabina 3811-3064 y 3811-0415. Antes de llegar a casa y después de la cena, escuchas al Dr. Echegaray en Manual de Vida. Comunícate a través del Facebook Echegaray Éxtasis FM. Gracias que sigues con nosotros. Estamos con el tema de la autoestima. Y me gustaría darte algunos consejos de qué puedes hacer para mejorar tu autoestima. Lo primero que te diría es, no te quejes. Las quejas son una forma de sabotearnos. Cada vez que te quejas, estás poniendo atención en los aspectos negativos de tu vida. Una queja es resaltar lo malo y al comunicarlo a los demás es como si lo estuvieras poniendo en un altavoz para que siga resonando durante mucho tiempo en tu mente. Acéptate. Aceptarte es una parte fundamental y principal de la vida. Aceptarte es, esto es lo que tengo. Y no importa si está bien, regular o mal, esto es lo que tengo. Y de aquí voy a partir para poder desarrollar lo que yo pueda hacer con mi vida. Mientras yo no me acepta, no puedo caminar. ¿Por qué? Porque estoy yo avergonzado, o me siento culpable, o me siento mal, y en ese momento estoy yo atrapado sin saber para dónde hacerme, comparándome con los demás. Aceptarte tal como eres en cualidades y defectos es fundamental. Y tienes que aprender a desarrollar, junto con esa aceptación, una crítica constructiva. La crítica constructiva es la cuando usas, a la hora que ves tus defectos, los ves como áreas de oportunidad con las que puedes trabajar. Una crítica destructiva es cuando piensas que toda la vida vas a quedar atrapado en esa parte. Necesitas desarrollar más sentido del humor. Cuando tomas la vida demasiado en serio, esta es una forma en la que hacemos grandes las cosas. Déjame decirte que el sentido del humor nos ayuda a restar importancia a las cosas que vamos viviendo. Cuando tú haces grandes las cosas, son más difíciles de enfrentar. Tienes sentimientos excesivos, no sabes cómo manejarlos, y en el momento en el que tú tienes un buen sentido del humor, una broma o un comentario ayuda a restar carga emocional, esa carga emocional excesiva que a veces les ponemos a las cosas. Necesitas aprender a poner más atención a tu persona. Lo primero es, desde luego, préstate atención. Dedícate tiempo para hacer aquello que te haga feliz y te satisfaga. A veces tenemos una actitud muy pasiva en la vida. Una persona pasiva es la que sabe lo que no quiere, pero no sabe lo que quiere. Aprender a cuidar de tu persona es escuchar a tu cuerpo. No solo cuando se enferma, que a lo mejor es demasiado tarde para ponerle atención. Escuchar lo que dice, en los síntomas, en la falta de energía, en el insomnio, en el apetito, en cómo te sientes. Escuchar tu cuerpo emocional,
en las actitudes, en los estados de ánimo, en tu disposición de las cosas. Aprende a involucrarte. No temas a las responsabilidades o a tomar decisiones. Si algo sale mal, necesitas aprender de tus errores y sobre todo tener el coraje para volver a intentarlo. Nadie está libre de errores en su vida. Y la parte importante es involucrarte. Lo más terrible es una persona que no se compromete ni con él mismo, ni con la vida, ni con el trabajo, ni en una relación de pareja o familia. Necesitas aprender a trabajar con la culpa. La culpa no es una forma de conciencia. La culpa es una forma en la que los manipuladores usan para empujarnos a hacer cosas en su provecho. La culpa no es conciencia, es diferente a la responsabilidad. Necesitas, en vez de sentirte culpable, aprender a hacerte responsable. La culpa siempre es en pasado. La responsabilidad es en presente. Felicítate cuando haces. Date cuenta de que la satisfacción es la principal forma en la que te felicitas por una tarea realizada. Es la forma en que una persona se premia. Este es el principio fundamental para trabajar con la vida. Los ganadores de nuestros libros es Miguel Ángel Cuevas Hernández. Favor de pasar a esta estación en horas hábiles, a estas oficinas que están en Avenida Niños Héroes 1555 en el 6º piso, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 6, trayendo una copia de tu identificación. Y agradecemos desde luego a Vidal Escoto y Cindy Hernández que hacen este programa posible. Porque vale la pena tomar un respiro, esta es la reflexión del día. Cuando hablamos de autoestima, la autoestima es una forma de compasión. Y es una forma de compasión que a veces sin querer tenemos una idea devaluada de lo que es la compasión. La compasión es una forma de amor. Y la compasión es cuando yo me puedo comprender que los resultados que tengo en este momento de mi vida probablemente son resultado de cómo la he ido trabajando. La compasión me va a ayudar poco a poco a desarrollar una actitud de conciencia. Es la conciencia lo que me mueve a desarrollarme como persona. Es la conciencia lo que permite irme caminando hacia un mejor lugar. Pero si no tengo ese amor por mí, que se manifiesta en la autoestima, que está representado por la compasión a mí mismo, probablemente no voy a saber cómo caminar en la vida. Me voy a quedar atorado. No voy a poder superarme. La compasión es fundamental, ese amor por mí, y al mismo tiempo voy desarrollando la conciencia cuando voy viendo los errores que cometo como una parte importante, como una manifestación, como una señal en el camino para que trate de ser mejor, aceptando los errores y trabajando con ellos. Solo así podemos ser mejores personas. Y así hemos construido juntos otro capítulo más en este Manual de Vida. Yo soy José María Echegaray y te espero el próximo jueves en esta tu estación de radio. Te hemos acompañado cayendo la noche para llevarte a la reflexión de tu día. Este fue el Manual de Vida con el Dr. Echegaray. Te esperamos en nuestro siguiente programa con más temas sobre felicidad, amor, convivencia, miedos y cómo vencerlos. Cierra el día junto al Dr. Echegaray. Te esperamos en la próxima edición de Manual de Vida, solo por Éxtasis Digital.